Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema opiniones apóstatas en Semana Santa. Opiniones apóstatas en Semana Santa. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir un tema tan interesante. Opiniones apóstatas en Semana Santa. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. En esta noche, hermanos, que estamos todavía en la Semana Mayor, mañana el cristianismo alrededor del mundo conmemora el triunfo de Cristo sobre la muerte y la confirmación que el Gólgota es la salida de Dios para su pueblo, la salida de Dios para todos aquellos que crean que están cargados y cansados y que vengan a los pies de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. En esta semana, por ser una semana de efervescencia religiosa, los periodistas en nuestro país pues se han dedicado a buscar las opiniones de diferentes religiosos y hemos notado, ¿verdad?, que el periodismo en nuestro país tiende a buscar las opiniones de religiosos que son apóstatas, que están en iglesias apóstatas, iglesias que han rechazado la revelación bíblica, que es aquí el problema básico, porque cuando usted rechaza la Biblia como revelación, como la voz de Dios, como la palabra de Dios, entonces se convierten en aquellos creadores de fábulas, como dice el apóstol Pablo, creadores de opiniones contrarias a la revelación bíblica, la cual ya no creen, y en palabras así leguleyas, buscan tratar de engañar a su grey y al pueblo cristiano. Y hemos visto varias opiniones en esta semana que queremos discutir con ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, hay una opinión que enfatiza en forma desmedida y dislocada, tergiversada, a la figura de Jesús como aquel que se acerca a la gente, especialmente a la gente que no pensaba igual que él, igual que uno, ¿verdad? Y que Jesús se caracterizó con una ternura y una comprensión hacia la gente marginada y básicamente buscando aceptación y tolerancia, ¿verdad? Esa palabra tan manoseada, tolerancia y el concepto falso del amor. Entonces nos presentan a un Cristo atontado, un Cristo que no emite juicio, un Cristo que no es bíblico.
las Escrituras son claras que el acercamiento de Cristo a estos marginados, la primera razón que podemos esgrimir es que estos marginados, desde el punto de vista religioso, habían sido echados a un lado por la religión farisaica de su tiempo. Y el fariseísmo y los religiosos de su tiempo habían negado acceso al concepto del perdón de Dios y de la búsqueda del arrepentimiento. Por eso cuando Cristo se acerca a esas personas que los mismos fariseos decían, y están en las Escrituras, que era gente que era maldita de Dios, era gente que no tenían que buscar, o sea, no querían buscar de Dios, Jesús le ofrece la salvación mediante el arrepentimiento. O sea, el acercamiento a las prostitutas, el acercamiento a los publicanos, el acercamiento a personas totalmente indeseadas por la clase religiosa en aquel tiempo, no era para que Jesús hiciera un grupo de vándalos y lo siguieran y ellos siguieran en sus prácticas pecaminosas, ¿oyó? No, Jesús se acercaba a esas personas para ofrecer el camino de salvación y el arrepentimiento, porque la clase religiosa de su tiempo no se acercaba a ellos con el mensaje de salvación. Los rechazaban, de hecho, a las personas aún minusválidas, o sea, los rechazaban porque se asumía que su desventaja física era relacionada al pecado de él o de sus padres. O sea, que es bueno puntualizar que el objeto no era la inclusión permaneciendo ellos en sus pecados, en sus propios pecados y en sus conductas. No, era la inclusión para cambiar la vida. O sea, es el acercamiento a Jesús y es el acercamiento de Jesús a ellos para cambiar sus vidas. Es la mujer que derrama sus lágrimas y baña a Jesús con sus lágrimas y con perfume, porque es una mujer rechazada por su vida pública, y Jesús le ofrece el perdón. Jesús no le dijo que volviera al burdel, que volviera a su práctica. Es el Jesús, si aceptamos el relato de la mujer adúltera, ¿verdad? Es el Jesús que le dice a la mujer adúltera, no peques más. Vete y no peques más. O sea, por lo tanto, ese Jesús que quiere aceptar a todo el mundo con sus pecados y sus prácticas, y es la alegría de que cada cual siga siendo un bandolero y siga siendo lo que no debe ser, ese Jesús no existe en la Escritura. Porque en última instancia, hermano, el verdadero amor es aquel que se va a acercar a ti para cambiar tu vida si tiene un derrotero equivocado. Ese es el verdadero amor. Lo mismo que hacen los padres con los hijos. O sea, la razón de la corrección a los hijos es precisamente hacer un hombre de bien. Y eso es amor. El porque se corrija no quiere decir que se es intolerante y exclusivo. O está rechazándolo. Claro. O está rechazándolo. O lo está rechazando. Pero aún más, y vamos a ser claros, Cristo sí fue intolerante con esas mismas personas, incluyendo el fariseísmo, que no querían cambiar sus vidas. O sea, había personas que Jesús iba a su región y esas personas humildes no querían que Jesús estuviera en su región. Porque no querían cambiar sus vidas. No querían rendir sus vidas delante de Dios. Y muchos de esos humildes y muchos de esos que Jesús también sanó, que Jesús les predicó para que cambiaran sus vidas, fueron los mismos que en Viernes Santo gritaron, crucifícale, crucifícale. Que tenemos un ejemplo fuerte, clásico, el de los apóstoles, las diferentes caracteres de los apóstoles, y uno que estaba allí entre los apóstoles, que Cristo lo permitió, pero le dijo que era hijo de Satanás. Exacto. No le dijo que era bueno, sino que lo confrontó con su pecado, ¿no? Y era intolerante en el sentido, ¿verdad?, que Jesús no iba a aceptar su forma de vida. Porque aceptar una forma de vida contraria a la Escritura es negar la revelación bíblica, ¿oyó?
todo religioso, todo pastor, toda persona que rechace la Escritura como revelación va a buscar que la Escritura diga todo lo contrario a lo que ella dice, ¿oyó? Que se ajuste a su propia concupiscencia, como dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, esas opiniones las hemos visto esta semana. Vimos otra opinión que nos quería hablar de un Dios dinámico. Es interesante, ¿verdad? En teología reformada, nosotros sabemos que Dios es un Dios dinámico, en el sentido de que Dios nunca está en reposo. Dios siempre está en acción. Pero el dinamismo que nos quieren vender es el Dios que cambia. Que rebaja sus principios. Que rebaja sus principios, que anula sus principios. Y todo esto viene, ¿sabe por qué? Porque no creen que la revelación bíblica sea la palabra de Dios. No creen que la Escritura es revelación. Entonces hablan del dinamismo de Dios en el sentido de los cambios morales que la iglesia tiene que aceptar, porque así estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Y así tenemos que cambiar, la iglesia tiene que cambiar sus aspectos morales, y entonces hablan de matrimonio gay, y es interesante oír, mire qué interesante oír a una persona decir que la sociedad le da a cada género, ¿verdad?, unos roles. ¿Sabe algo? Esa sociedad que le da a cada género unos roles es una sociedad impactada por el cristianismo. Y al ser impactada por el cristianismo, esa sociedad recoge lo que dice la revelación y lo enseña hacia adelante, porque eso es lo que enseña la revelación bíblica. Por lo tanto, cuando hablamos de una sociedad, mire, eso es un contrasentido, que te establece unos roles. Mire, esa sociedad, que es la sociedad occidental, fue impactada por el cristianismo, por eso establece esos roles. Y eso es una victoria del cristianismo. No podemos verlo como un atraso. Tenemos que verlo como un paso firme del cambio que Dios hace, ¿verdad? Del cambio que Dios hace. Dicen que las transformaciones sociales y legales que están sucediendo en nuestra sociedad contradicen nuestras doctrinas, y nosotros nos encontramos ante un reto de seguir nuestros dogmas o aceptar los cambios de la sociedad. Pues nosotros vamos a seguir nuestros dogmas. Claro, porque nuestros dogmas se basan en la revelación bíblica. Un religioso, un pastor que hable de un Dios dinámico para vender la idea de los cambios contra la revelación bíblica, es una persona que no cree en el texto bíblico, hermano. No cree que la Biblia es revelación. No cree que la Biblia es la que establece las pautas para la vida, no solamente del creyente, sino de la sociedad. De la sociedad. Porque el gobierno está aquí, según el apóstol Pablo, para obedecer la ley de Dios. Y es a eso precisamente que el creyente tiene que ajustarse a la palabra, no buscar que la palabra se ajuste a los tiempos modernos o lo que sea, y se le achaquen cambios que no son reales. La Biblia ha estado presente desde siglos. Desde siglos, oiga, para que nosotros nos suscribamos a ella, o sea, nos amoldemos a la palabra, no para que la palabra se amolde a nosotros, a lo que queremos nosotros. Así mismo es. Mire, hay otras opiniones. Mire, esta semana supe de una persona que dijo que, hablando de la resurrección de Cristo, quería equiparar, y escuche esto muy bien, quería equiparar la resurrección de Cristo como un tipo de resurrección con Martin Luther King. Y me explico. Para los liberales, enemigos de la Biblia y de la revelación bíblica, esas personas no creen que Cristo venció la muerte, ¿yo? Quiero que usted lo escuche bien. Ellos le pueden decir a usted, no, nosotros creemos que Cristo resucitó. Le mienten. Le mienten descaradamente, que es lo peor. Ellos no creen que un cuerpo que estuvo muerto literalmente, haya salido de una tumba, literalmente al tercer día, ¿oyó? Cuando ellos hablan de resurrección, están hablando
de que la iglesia resucita a Cristo en el querigma, en el mensaje. Que la iglesia crea ese concepto de resurrección como aquel que venció la intención de ser borrado de la historia. Pero no es la resurrección literal que nos habla el apóstol Pablo, ¿yo? Y entonces hoy esta persona hablaba, por eso podemos hablar de resurrección, mire cómo decía, ¿verdad? Así como Martin Luther King ha resucitado en ese mensaje, ¿verdad? O sea, cada vez que se repite el mensaje de Martin Luther King, está vivo. Está vivo. Y eso no es la vivencia que nos habla la Escritura. Esa es la herejía. Sí, es una esa es la mentira. Eso es una reinterpretación del texto que no es respaldado por el texto, porque el apóstol Pablo nos dice que si Cristo no resucitó, vana en nuestra fe. Y por eso dice, porque entre ustedes hay gente que dice que los muertos no resucitan. Por lo tanto, estamos frente a personas en su profunda concupiscencia que en Semana Santa niegan precisamente el mensaje de Semana Santa. Amén. Que Cristo murió y resucitó para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. También nos hablan de prejuicios, nos hablan de que hay unas estructuras que se han creado para eliminar a la mujer, para eliminar a los homosexuales, para eliminar a los divorciados. Mire, hermano, yo le voy a decir algo muy claro. La Escritura establece las pautas de la vida cristiana y de la moral. La ley de Dios, el tercer uso de la ley, como se llama en teología, es aquel que nos marca cómo debemos vivir. ¿Oyó? Y Dios establece cuáles son los roles del hombre y la mujer. Y no la sociedad. Y no la sociedad. Y Dios es el que establece cuáles son los roles del homosexual. Y lo que Dios le dice al homosexual que vive en su homosexualidad es que se arrepienta de su pecado y punto. Y punto. Y Dios te establece cuál es el problema con el divorcio. Y lo que Dios quiere en relación al divorcio. Y por lo tanto, las personas que le dan las espaldas a la Escritura y a la revelación de Dios no quieren construir el reino de Dios como Dios dice que debe ser construido. Aquí nosotros no estamos construyendo el reino de Dios como lo diga el mundo o como nos digan los enemigos de la iglesia de Cristo. Aquí se construye el reino de Dios como Dios dice que debe ser construido. En ese sentido, y esto es muy importante, cuando la iglesia apóstata trata de buscar el apoyo del mundo, o la gracia del mundo, o reírle las gracias al mundo, es la iglesia apóstata la que ha traicionado a Dios. Porque el que ama al mundo, dice Juan, es enemigo de Dios. Tengo aquí, vamos a pasar a la sección de la pregunta. Tengo dos preguntas. El señor Ortiz de Salinas pregunta si una pareja cristiana, uno de los cónyuges decide divorciarse y se casa con otra pareja. Esa persona está en adulterio. Pues lo que pasa es que la pregunta es muy general, ¿oyó, hermano? Si uno de los cónyuges se quiere divorciar sin tener las razones bíblicas, ese cónyuge le ha dado las espaldas a Dios y la iglesia tiene que declararlo impío porque quiere romper un vínculo sin unas razones bíblicas. Porque si fuera que la otra parte adulteró, ¿verdad? Como dice Cristo. Pero no, le dio lo que le dan ahora a los mundanos. Ya no te amo más o cosas así. Me cansé. Lamentablemente, mire, no. Y procede al adulterio, esa persona. Y al proceder al adulterio rompe el vínculo. Eso es así de sencillo. Pero es una pregunta muy general porque hay muchos detalles en esto. Yo tengo una pregunta de hermana Estel Vargas de Guaynabo. Oiga esta pregunta: si Satanás no hace nada sin que Dios se lo permita. Así mismo es. ¿Dios es responsable de lo que hace Satanás? No. Número uno, le voy a decir algo.
lo que Dios le permite a Satanás, él lo hace con mucho gusto, porque responde a su naturaleza, para que el control lo tiene Dios. Y todo lo que hace Satanás responde a su naturaleza. Dios ni lo empuja ni nada. Lo que Dios le permite a Satanás hacer, él lo hace según su naturaleza. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay un área ahí del misterio que nosotros no podemos penetrar. La Biblia dice que Dios no peca, ni miente. Y al mismo tiempo que tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, entramos en un misterio. Pero no podemos negar el texto, sino aceptar que llegamos a un misterio. Pero téngalo por seguro, Satanás va a hacer todo aquello que Dios le permita, y él lo va a hacer con mucho gusto, porque responde a ¿qué? A su naturaleza caída y pecaminosa. Sigue llamándonos, 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Dentro de estas opiniones apóstatas que tenemos en Semana Santa, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Tengo una pregunta aquí del hermano Alberto Espada Coamo. Dios ama al homosexual. Mire la pregunta. Es importante lo siguiente, hermano. Dios ama toda su creación, ¿oyó? Dios ama toda su creación. Por ejemplo, Dios ama todos los animales que ha creado. Pero el amor que Dios tiene por los animales no es el mismo que tiene por el ser humano. Claro. Como tampoco, ¿verdad? En casa nosotros tenemos 2 gatos, un ejemplo, ¿verdad? Y yo tengo una gata ahí que quiero mucho, pero no, el amor que le tengo a la gata no es el mismo que tengo a mi esposa, ¿oyó? Téngalo por seguro. Así ocurre en Dios. Dios ama toda su creación. Y ama a los pecadores en el sentido, y esto es muy importante, en el sentido que son su creación. Pero hay un amor especial para aquellos que por el poder del Espíritu Santo vienen al arrepentimiento. El homosexual que no venga al arrepentimiento no tiene el amor especial de Dios. Tiene el amor general que Dios tiene por todo lo creado. Y que lo preserva y lo mantiene vivo. Claro, porque Dios lo puede, mire, Dios tiene el poder de matar a quien quiera. Así que ese amor general por su creación, claro, está todo el mundo ahí. Pero el amor especial de Dios, salvífico, es para los suyos. Que el Espíritu Santo trae, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado. Así de sencillo es esto. Por lo tanto, cuando la gente pregunta que si Dios ama al homosexual, hay que ver por qué línea viene. Porque mire, Dios amaba al ladrón en la cruz. Ahora, ¿usted creía que Cristo quería que él siguiera robando? Si el ladrón se hubiera encontrado con Cristo antes de la crucifixión y se hubiera rendido a los pies de Cristo, que Cristo le hubiera dicho, yo te amo tanto, sigue robando, olvídate, yo te amo como quieras. Mire, hermano, no vengamos con ese cuento a este nivel. Porque eso no es así, eso no es así. El amor está casado con la verdad. Así mismo es. Así mismo es. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando oímos dentro de las opiniones apóstatas de la Semana Santa decir que tenemos que volver a interpretar las Escrituras a la luz del siglo XXI, mire, hermanito. ¿Usted sabe de dónde viene eso? Del Averno, del infierno viene eso. Viene del reino de las tinieblas, porque la Biblia dice todo lo contrario. No os conforméis a este siglo, dice la Biblia, sino renovaos el entendimiento, basados en la Escritura. Nosotros no podemos conformarnos a este siglo. Entonces oímos a estos apóstatas diciéndonos que la Escritura debe amoldarse al siglo XXI. ¿Cómo el mundo nos va a dictar a nosotros cómo debe ser interpretada la Escritura? El carácter de Dios inclusive. O sea, no puede.
Esa no es la vía, no es de adelante para atrás, es de atrás para de adelante, de la Biblia como el principio hacia el mundo. Así mismo es. Entonces oímos esas opiniones y los periodistas que saben de la Biblia, lo que yo sé de física nuclear, creen que es la gran maravilla. ¿Sabe por qué? Porque no conocen a Dios tampoco. Y se juntan así, maestro, según su concupiscencia, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Hay otra opinión de esta Semana Santa, que la iglesia, la que sea, cristiana, debiera bendecir a las parejas heterosexuales que no se quieren casar. Mire qué cosa increíble. Ahora vamos a fomentar la fornicación. Vamos a fomentar vivir en forma... Por la libre. En concubinato. En concubinato. La iglesia, que debe ser un elemento de cambio y de protección de la familia, y por cierto, de protección de la mujer, porque le voy a decir algo, y esto es muy importante lo que le voy a decir. El matrimonio, a quien más proteja a la mujer. A la mujer. Porque el hombre engancha y sigue caminando yo. Y para encontrarlo después es un lío, hay que ir a los tribunales. Y entonces usted está fomentando que se bendiga la vida sexual, la vida en pareja sin matrimonio. Eso fue una de las opiniones, oyó, esta semana. Y que la iglesia se enrede en esa barbaridad, dándole las espaldas a la Escritura, porque ese es el pensamiento del siglo XXI. Pero qué canallada más increíble podemos escuchar aquí. Rehuyendo la responsabilidad que viene con ese matrimonio de ambas partes. Una contradicción. Aquellos que defienden el matrimonio entre homosexuales del mismo sexo, dice que para que tengan los derechos de si se divorcian o si muere uno, reciba los beneficios. Y ahora queremos bendecir a las parejas que quieran vivir sin matrimonio. Es una contradicción. Porque, mire, y le voy a decir algo, y esto es muy importante. Ha habido revoluciones, y no voy a entrar en detalle porque esto lo he dicho aquí varias veces, en la historia de la humanidad, enemigas del matrimonio. Enemigas del matrimonio. Y la revolución de los 60, la revolución cultural que hubo en Francia, que hubo en México, que hubo en Estados Unidos, del movimiento hippie, eran enemigos del matrimonio. ¿Oyó? Enemigos de la Biblia y enemigos del matrimonio. Y a la larga y a la postre, todos esos intentos de destruir el matrimonio fracasaron. ¿Y usted sabe por qué fracasaron? Porque lo que Dios establece es genuino. ¿Oyó? Sí, es lo que contribuye al bienestar de la sociedad misma. Exacto. Y entonces vienen aquellos que dicen ser pastores o pastoras a decirnos a la iglesia de Cristo que la iglesia, según el siglo XXI, debe acomodarse al fracaso que ha sido tratar de destruir el matrimonio. Esos son los que están en los púlpitos hoy en las iglesias apóstatas. Y yo le digo a los creyentes que me escuchen, que están en esas iglesias apóstatas, que salgan de ahí. Que salgan por el bien de su familia, por el bien de su alma y por el bien de sus hijos. Es interesante que dice volver a interpretar las escrituras a la luz del siglo XXI, ¿eh? Que lo que está diciendo es que el siglo XXI interpreta la Biblia, eso es lo que está diciendo. Tenemos que empezar pidiendo perdón y volver a las escrituras. O sea, tenemos que pedir perdón porque creemos en la Biblia. Mire qué cosa. Mire qué cosa está tremenda esa. Una contradicción. Esos son los que vienen a cambiar el mundo, acomodándose a los enemigos de la Escritura. En ese sentido, hermano,
podemos ir a la palabra, a otra que se ha usado mucho esta semana, discriminación. Que no se puede discriminar. Mire, hermano, eso es una mentira, ¿oye? Eso es un cuento de hadas. Lamentablemente, escuche bien, si usted pesa más de 350 libras, o mire o menos, pero vamos a poner 350 libras más, usted no puede ser policía. ¿Oyó? Usted no entra en la policía. Y eso no es discriminar con las personas obesas. Es que no puede hacer su trabajo. Y si mide 4 pies, tampoco puede entrar en la policía. Y si usted tiene los pies planos, no sé si todavía eso está, tampoco puede entrar en el ejército. El ejército. O sea, esos conceptos de discriminación, eso tenemos, mire, eso hay que afilarlo bien, ¿oyó? Y es acomodaticio, dependiendo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si usted vive una vida pecaminosa, usted no puede ser ministro. Así de sencillo es esto. Que justifique su vida pecaminosa, porque todos somos pecadores, ¿oyó? Exacto. Todos somos pecadores. Pero que usted justifique su vida pecaminosa. Ah, que eso es discriminación. No, perdóneme. Es que la Biblia es clara en eso. Entonces, queremos utilizar el término discriminación como si fuera un cuco para tratar de hacer rendir la Biblia. No, perdóneme. Aquí están equivocados los impíos de las iglesias apóstatas. ¿Yo? Están bien equivocados. Porque la Escritura es clara en eso. Y esto no es cuestión de discriminación. Es cuestión de lo que dice la Escritura. Y punto. Y el que se sienta discriminado, pues lamentablemente tiene que arrepentirse de su pecado. Ellos quieren que la iglesia suelte sus dogmas para que aceptemos los dogmas de ellos. Pues no, porque eso es otro mito. Sí. No, porque la iglesia es muy dogmática. No, porque hay que aceptar los dogmas de ellos. Ellos hay que hacer lo dogmático de ellos. Mire, hermano, eso es otro cuento, yo. Que por cierto también lo he oído en Semana Santa. No, que la iglesia es muy dogmática. Mire, hermano, todo el mundo es dogmático. ¿Oyó? Todo el mundo es dogmático. No, porque la iglesia quiere adoctrinar. Todo el mundo adoctrina. Que somos fundamentalistas. Todos somos fundamentalistas. Todo el mundo es fundamentalista. ¿Oyó? Todo va a ser del color del cristal con que se mira. Porque ellos van a defender su punto. Su punto. ¿Y lo van a defender en qué? ¿En forma qué? Fundamentalista. Pues mire, yo también lo voy a defender. Ahora yo no tengo derecho. No, mi hermanito. No, ese cuento. Y es increíble que tomen Semana Santa para vomitar todas esas mentiras contra la iglesia verdadera de Cristo. Y yo le exhorto a los creyentes, yo vuelvo a llamar a los creyentes. Amén. Vaya y pregúntele a su pastor, hágale la lista de preguntas y llévelo contra la pared. Usted sabe cuando su pastor está resbalando doctrinalmente. Y salga de ahí. La Biblia es clara, salid de ella, pueblo mío, y no sea partícipe de sus malas obras. El que odia la palabra, odia a Dios. Y si le dice usted que no odia a Dios, tiene otro Dios. No el Dios de la Biblia, tiene un ídolo, un ídolo. Y los ídolos, dice el apóstol Pablo, nada son. Nada son. En ese sentido, mire, los creyentes, y con esto termino en esta noche, estamos llamados a ser firmes en lo que nosotros creemos. Y quiero decir lo siguiente, nosotros podemos usar todas las defensas que queramos. Eso no está mal, abogados y todo. Es mayor respaldo que se haga. Pero nosotros tenemos que estar listos para ser perseguidos, ¿o yo? Y es importante que los enemigos de la iglesia entiendan lo siguiente. Mientras más perseguida la verdadera iglesia sea, más grande y más poderosa va a ser. Porque las puertas del infierno nunca van a prevalecer contra la iglesia. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Escríbenos. Púlpito Reformado,
P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias. El próximo sábado, por WBMJ San Juan 1190. WCGB Juana Díaz 1060. WIBB Vieques 1370, la Isla Nena. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Te saluda el reverendo Carlos Cruz Moya y le pedimos al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, que bendiga tu familia, que bendiga tus finanzas y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos para siempre. Que el Señor te bendiga ricamente. Que no es bíblico. Las escrituras son claras que el acercamiento de Cristo a estos marginados, la primera razón que podemos esgrimir es que estos marginados, desde el punto de vista religioso, habían sido echados a un lado por la religión farisaica de su tiempo. Y el fariseísmo y los religiosos de su tiempo habían negado acceso al concepto del perdón de Dios y de la búsqueda del arrepentimiento. Por eso cuando Cristo se acerca a esas personas que los mismos fariseos decían, y están en las escrituras, que era gente que era maldita de Dios, era gente que no tenían que buscar, o sea, no querían buscar de Dios, Jesús le ofrece la salvación mediante el arrepentimiento. O sea, el acercamiento a las prostitutas, el acercamiento a los publicanos, el acercamiento a personas totalmente indeseadas por la clase religiosa en aquel tiempo, no era para que Jesús hiciera un grupo de vándalos y lo siguieran, y ellos siguieran en sus prácticas. Y la confirmación que el Gólgota es la salida de Dios para su pueblo, la salida de Dios para todos aquellos que crean que están cargados y cansados y que vengan a los pies de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. En esta semana, por ser una semana de efervescencia religiosa, los periodistas en nuestro país pues se han dedicado a buscar las opiniones de diferentes religiosos y hemos notado, ¿verdad?, que el periodismo en nuestro país tiende a buscar las opiniones de religiosos que son apóstatas, que están en iglesias apóstatas, iglesias que han rechazado la revelación bíblica, que es aquí el problema básico, porque cuando usted rechaza la Biblia como revelación, como la voz de Dios, como la palabra de Dios, entonces se convierten en aquellos creadores de fábulas, como dice el apóstol Pablo, creadores de opiniones contrarias a la revelación bíblica, la cual ya no creen, y en palabras así leguleyas, buscan tratar de engañar a su grey y al pueblo cristiano. Y hemos visto varias opiniones en esta semana que queremos discutir con ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, hay una opinión que enfatiza en forma desmedida y dislocada, tergiversada, a la figura de Jesús como aquel que se acerca a la gente, especialmente a la gente que no pensaba igual que él, igual que uno, ¿verdad? Y que Jesús se caracterizó con una ternura y una comprensión hacia la gente marginada y
y básicamente buscando aceptación y tolerancia, ¿verdad? Esa palabra tan manoseada, tolerancia, y el concepto falso del amor. Entonces nos presentan a un Cristo atontado, un Cristo que no emite juicio, un Cristo de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. En esta noche, hermanos, que estamos todavía en la Semana Mayor, mañana el cristianismo alrededor del mundo conmemora el triunfo de Cristo sobre la muerte. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema opiniones apóstatas en Semana Santa. Opiniones apóstatas en Semana Santa. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir un tema tan interesante. Opiniones apóstatas en Semana Santa. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de